Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia del honorable magistrado, juez presidente de nuestro Tribunal Constitucional, exdirector ejecutivo de la Fundación, de esta Fundación Institucionalidad y Justicia, entre tantas cosas que usted ha sido. En nombre de la Fundación, don Milton Rey Guevara, le agradezco que en esta ocasión haya correspondido a la invitación a este conversatorio que fundara usted cuando fue director de esta institución, a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias por haber correspondido a la invitación. Parece que 25 años no son nada. Parecería. Sin embargo, el tiempo pasa. Así es. Y esa es la edad que tiene la Fundación. Decir que me siento y me encuentro en mi propia casa, complacido de esta invitación que se produce en ocasión de la celebración del tercer aniversario Así es. de la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional. Parecería cuando uno que ha seguido de cerca, tan cerca al Tribunal Constitucional, parecería que usted como presidente en el Tribunal Constitucional va muchísimo más rápido que fue cuando iniciara los trabajos desde la Fundación. Porque es impresionante el trabajo que a cabo de 3 años se ha logrado, sobre todo usted y yo que hemos estado en el Tribunal Constitucional peruano, en Colombia, en Costa Rica, en España. ¿A qué se debe esa laboriosidad que ha tenido el tribunal en tan poco tiempo? Esa es una realidad. Bueno, yo creo que eso se explica por varias razones. En primer lugar, son tiempos distintos. En segundo lugar, la organización, digamos, el mandato, la estructura de ambas instituciones es totalmente distinta. Cuando nosotros formamos la FIJUS, en el tren administrativo de la FIJUS éramos apenas 3, 4 o 5 personas, no pasaba de ahí. En un momento en que la lucha se centraba en lograr influir en la opinión pública y en los poderes públicos para la realización de la anhelada reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial era doblemente dependiente de una parte del órgano legislativo, porque el Senado elegía a los jueces, cada senador escogía a sus jueces en su provincia o los recomendaba, y por el otro lado el Poder Ejecutivo asignaba las partidas presupuestarias. Había una doble dependencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. En consecuencia, el Poder Judicial era un poder minusválido y no tenía real independencia. Debieron pasar 150 años, desde 1844 a 1994, increíble, para crear en la Constitución de la República el soporte necesario que nos permitiese iniciar una verdadera ola, primera ola de reformas en el Poder Judicial que asegurara su independencia. En el caso del tribunal, es un órgano, en primer lugar, colegiado. Somos 3, con un mandato claro. Aquello era sector privado, inspiración, motivación, búsqueda de consenso para la reforma. En cambio, cuando uno está en un órgano público, tiene un mandato. Había que trabajar para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. A nosotros nos entregaron la Constitución y la ley orgánica. El reto consistía, pues, en hacer toda la estructura administrativa, crear los procedimientos de acompañamiento y, en consecuencia, lanzarse a esa labor tan difícil que se constituye en un verdadero reto personal e institucional, que es impartir justicia, con la carga profunda de que, como el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la interpretación constitucional en el país, después de nosotros no hay nada más en el país. Y en consecuencia, pues había que adelantar el paso.
teníamos dos posibilidades. Una era pasar un año, 2 años preparando la estructura, toda la normativa de funcionamiento del tribunal, el modelo de gestión, entonces antes de empezar la labor jurisdiccional. Eso no fue posible y no era aconsejable. ¿Por qué? Porque en medio de las dudas y en medio del combate y los ataques que se desarrollaron con la finalidad de evitar la creación del Tribunal Constitucional, pues evidentemente nosotros teníamos que demostrar rápidamente que podíamos intervenir en la solución de conflictos importantes en el país. Claro, claro. Porque es bueno destacar que nosotros recibimos como herencia más de 350 casos de la Suprema Corte de Justicia antigua que no fueron fallados por la Suprema Corte de Justicia y que venían desde 1994. Nosotros encontramos expedientes del 94, del 95, del 96, del 97, del 98, del 99, hasta el 2011. Y además a eso se ha agregado que hay una serie de expedientes que nosotros denominamos cariñosamente 08, que son expedientes declinados por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, que entiende que en materia de recursos de casación y lo que puede ser revisión en ese examen un poco dual, esos expedientes deben ser declinados una sala al Tribunal Constitucional. De manera que nosotros preferimos trabajar en todo prácticamente al mismo tiempo. ¿Qué encontramos? Una generosa colaboración. Es bueno que el país sepa que el que llega de último tiene una ventaja. Aprende de los errores de los que han iniciado el camino. Así es. Y puede aprovecharse de las ventajas de organización, de funcionamiento, de tecnología de la época. Entonces, ¿qué pasó? Desde el primer momento había una suma de buenas voluntades. Empezando por aquí, por esta, nuestra casa, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, la Universidad Iberoamericana, UNIBE, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Tribunal Constitucional de Perú, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de España, cuyo presidente Pascual Sala fue un verdadero tutor y guía nuestro en el proceso de consolidación del Tribunal Constitucional. Ecuador también. La Corte de Ecuador. Pazmiño. Entonces, las cosas no se hicieron así como de la nada, siguieron un proceso lógico. La organización del Tribunal Constitucional es una de las mejores organizaciones que tiene un tribunal de la especie en Iberoamérica. Sin lugar a dudas. Porque fue el fruto de procesos institucionales. Por ejemplo, el modelo de gestión del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se logró? Se logró con una cooperación de la FINJUS, de USAID, se contrató una firma consultora de prestigio internacional, KPMG. Producto de una licitación. Producto de una licitación, y entonces nosotros tenemos un modelo de gestión. La estructura que tiene el tribunal, el organigrama que tiene el tribunal, viene de un ejercicio provechoso. Eso es bueno de decirlo, ingenio, presidente. de creatividad, de trabajo organizado y moderno. Entonces, es bueno que se sepa que el Tribunal Constitucional es el único órgano público que se conoce que desde su primer año tuvo un plan estratégico que se hizo con la participación de aquellos empleados, funcionarios y de los magistrados que teníamos en ese momento. El plan estratégico 2012-2015. Sobre la base del plan estratégico se elabora el plan operativo anual, lo que se llama el POA. Pero la ciudadanía debe saber que cada año el tribunal se reúne con un número de representantes, de funcionarios, de magistrados, de empleados, para actualizar el plan estratégico.
2012, 2015, 2013, 2016, 2014, 2017. En consecuencia, hay metas, se cuantifican los resultados, se actualizan y entonces el tribunal va avanzando sobre una línea claramente definida. A nosotros nos han felicitado porque desde el primer año nosotros teníamos un plan estratégico y entre nosotros hay cultura de plan estratégico. Pero otra cosa, nos abrimos a la modernidad, los procedimientos que se están utilizando. El Tribunal Constitucional de Perú nos regaló un software, yo recuerdo, que se llama el CIGE, que es un sistema informático para la gestión de expedientes. Que le costó a ellos millones de dólares. Bueno, y en vista de los vínculos institucionales que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, cae muy bien entre los colegas, entre los tribunales constitucionales. Claro. A tal punto que nos dieron, a varios meses de creado, a 5 meses, nos dieron la sede de la 10ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, así es. donde se reunieron 19 cortes de Iberoamérica, con un éxito rotundo para analizar los temas. Entonces, nosotros hemos seguido un camino de estructuración con mucha ayuda internacional y nacional. Por ejemplo, la cooperación española ha sido un puntal en la organización del tribunal. Porque mientras España reducía los montos de la cooperación en otras latitudes y aún en Latinoamérica, mantenía y aumentaba la cooperación con el Tribunal Constitucional. En esa línea, nosotros recibimos la cooperación española para fines de la elaboración del reglamento jurisdiccional. Henry Fosas, un letrado del Tribunal Constitucional Español, nos acompañó en ese proceso. Pero normalmente nosotros recibimos 2 letrados cada 2 meses, 3 meses en una programación que vienen a formar a los magistrados y a los propios letrados del Tribunal Constitucional. De manera que ese es un sistema que ha funcionado, la parte de formación, la parte de estructuración del tribunal, apegada a los estándares más elevados de organización y funcionamiento. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional firmó un acuerdo con el PNUD que ha sido renovado, mediante el cual el PNUD es que realiza mediante licitación las compras que hace el Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos un umbral de compras que, por supuesto, son fundamentales, que no se pueden someter siguiendo las mismas normas de la Dirección de Contrataciones del Estado. Pues naturalmente tenemos una estructura para esos fines. Claro. Pero todas las compras que tienen un umbral importante, que pasan un umbral importante, hay todo un acuerdo en ese sentido, las hace por licitación el PNUD. Entonces, el tribunal tiene como política que en poco tiempo nosotros estemos frente a un tribunal cero papel. Porque hay un instrumento que se llama el Transdoc, que es para tramitación de documentación, que ya está funcionando en el tribunal. Y la idea es que cuando viene progresivamente, todavía hay algunos departamentos que no están integrados al Transdoc, pero cuando eso esté, el ciudadano podrá apreciar desde fuera cuál es el curso que sigue su documentación, a dónde está, quién la tiene, qué tiempo se ha tomado. Entonces, eso es transparencia, eso es modernidad. Y no cabe duda que nosotros hemos tenido un apoyo extraordinario de todos aquellos a quienes hemos tocado sus puertas, porque se dan cuenta del esfuerzo extraordinario que se ha hecho en 3 años. Y ese es un esfuerzo colectivo. Ese es un esfuerzo de los magistrados, es un esfuerzo del personal, ese es un esfuerzo de los letrados, ese es un esfuerzo de los empleados. La mística de trabajo que hay en el Tribunal Constitucional es única. Todo el mundo quiere trabajar en el Tribunal Constitucional, porque hay un ambiente de fraternidad, hay un ambiente de formación, hay un ambiente de preocupación
por hacer bien la tarea que se le asigna a cada cual. No, magistrado, y la verdad es que, porque uno tiene que ser justo en todo esto, acuérdese también de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha hecho muy buenos aportes al tribunal. Acuérdese que fuimos a Costa Rica y se firmó un acuerdo. Y la verdad, Virginia. Sí, no, y la verdad es que la cantidad de tecnología y de conocimiento que aportara la Sala Constitucional de Costa Rica a nuestro Tribunal Constitucional ha sido grandiosa. Ahora, yo quiero que hablemos un poco de la estructura. La verdad es que la estructura de nuestro tribunal es hasta rara. Es rara porque no existen salas, como existen en otros tribunales. Sin embargo, el propio tribunal, por su naturaleza, ha tenido que crear una serie de mecanismos. Usted habla de los letrados, los pasantes, en fin. A mí me gustaría hablar de eso porque recuérdese que cuando tuvimos en Colombia, oye, yo recuerdo que la cantidad de letrados que habían ahí, una cosa inimaginable, más que todos los empleados que tiene el tribunal hoy en día. Yo quiero que usted me explique un poco eso, de cuál es la función de estas personas que elaboran en el tribunal, cómo se maneja, porque no es fácil, o sea, donde confluye la ideología, el derecho, la política, porque esa es la parte política de la justicia, o sea, controlar el poder es política. ¿Cómo que se maneja la bendita estructura del bendito tribunal? Porque parecería que es un milagro lo que ha pasado en él. No es un milagro, porque precisamente para eso sirvió el diseño del modelo de gestión. Claro. Indiscutiblemente yo debo confesar aquí, como de costumbre, con toda sinceridad, que el modelo del Tribunal Constitucional español nos sedujo. Y esa especie de tutoría que Pascual Sala, el magistrado Manuel Aragón Sánchez, claro, Pablo Trems, desarrollaron con nosotros, nos permitió, y la cooperación española, nos permitió acercarnos a ese modelo. Nosotros tenemos el Pleno. El Pleno es el órgano máximo del tribunal para las decisiones administrativas y las decisiones jurisdiccionales. Tenemos una secretaría. La secretaría es el corazón del tribunal. Es el que distribuye la savia de la que se nutren las decisiones del tribunal. Así como el corazón distribuye sangre, la secretaría distribuye los insumos para el funcionamiento del tribunal. Nuestra experiencia legislativa nos llevó a crear, en primer lugar, 3 comisiones operativas. La Comisión de Acción Directa, la Comisión de Amparo y Revisión de Sentencia y la Comisión de Control Preventivo y Conflictos de Competencia. Ese modelo funcionó bien durante 2 años. Ahora lo cambiamos. Ahora hay 4 comisiones operativas. ¿Por qué comisiones operativas? Como el tribunal no se puede dividir en salas, claro, como se requiere una mayoría cualificada para el quórum, que es de 9 sobre 13 miembros, como se requiere una mayoría cualificada de 9 para la decisión, hay que promover el consenso. Imposibilidad de salas, hay que promover el consenso. Entonces, en esas comisiones operativas, que ahora son 4 en lugar de 3, 3 magistrados van elaborando los insumos de la decisión. Okay. Esas comisiones operativas son apoderadas por un sistema de sorteo aleatorio por la Secretaría, que distribuye los casos sorteados entre los tribunales. A veces lo hace directamente, hay coordinadores de comisión que prefieren que se lo manden directamente a cada magistrado, y hay otros que ellos mismos lo sortean. Pero es un sistema aleatorio. Entonces, eso le da al tribunal una, digamos, la base de una búsqueda de consenso. Porque si esos 3 se ponen de acuerdo, ya ellos lo que tienen que buscar son 6 votos fuera de lo que quedan. Oye, pero qué bien. Y
Por supuesto, la gente no sabe que hay casos en los cuales nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo. Hay un número. ¿Por qué? Porque como se necesitan nueve de 13. Oye, construir una mayoría no es fácil. Es una cosa, es un trabajo arduo. Nosotros nos pasamos 3 horas, 4 horas discutiendo un proyecto. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no logramos ponernos de acuerdo. En oportunidades saca 8 votos. Después lo discutimos y saca 6, el mismo proyecto. En oportunidades hay uno que saca 5, 6 y después saca 7 u 8. Pero se necesitan 9. Presidente, perdón, entonces, que fue algo que no se tomó en cuenta, porque acuérdese que establecimos plazo para las decisiones, pero si no se construye la mayoría, pero además, ¿y cómo eso se va a fallar? Claro, y además una cosa, el tribunal no puede dejar de fallar, el nuestro no puede dejar de fallar. Claro. Porque el justiciable, el que acude al servicio público de justicia constitucional concentrada, el ciudadano necesita una decisión, y por eso cada cierto tiempo esos casos vuelven y se agendan. Naturalmente ahí hay ejercicios de desprendimiento, alguien tiene que ceder. Yo te puedo decir que al principio yo peleaba todos los casos. O sea, yo participaba en la discusión activamente en todos los casos. Yo me di cuenta que mi papel no era ese, que yo debía predicar la moderación y tratar de ser el armador en la búsqueda del consenso. Y eso es lo que he hecho. ¿Qué es lo que usted se ha convertido? Y mucho tiempo, en muchas oportunidades. Usted se ha convertido en un animador de talento ahí adentro. Yo lo que hago es sacrificar mi posición en aras de que se busque una solución. Entonces, eso es importante que la gente sepa. Ahora, ¿qué pasa? Ese trabajo, al igual que el modelo del Tribunal Constitucional Español, nosotros tenemos los letrados de adscripción temporal y letrados de carrera. Empezamos con los letrados de adscripción temporal. Esos no son empleados temporeros. Pero claro que no, porque Dios. Tú sabes que la ignorancia es una cosa, bueno, involuntaria. La ignorancia normalmente se fundamenta en la falta de información y de conocimiento. Entonces uno tiene que suplir eso. ¿Y qué pasa? Alguna gente puede pensar, letrados de adscripción temporal, son empleados temporeros, Nada que lo contratan por 15 días, por 2 meses. No. Los letrados de adscripción temporal que aparecen por primera vez en el Tribunal Constitucional Español son obreros intelectuales en la fabricación de sentencias. Claro. Son los que hacen búsquedas, estudios. Verdaderos académicos, instruyen, examinan, proyectan, reciben instrucciones. Eso tiene diversos nombres. Cuando uno analiza la estructura comparada de tribunales constitucionales, uno se da cuenta que en ocasiones le dicen asistentes de despacho. Sí, así es. Nosotros mismos le llamábamos asistentes constitucionales, en otros le llaman colaboradores jurisdiccionales, pero el magistrado, en la Suprema Corte de Justicia, hay lo que se llaman los abogados ayudantes, como antes en el Ministerio Público, en la Fiscalía del Distrito, abogados ayudantes. En la misma defensa pública los hay. Entonces, estos letrados son personas que por lo menos deben tener una maestría. Y, naturalmente, ellos concurren con los magistrados en los cursos de formación. Esos jóvenes que nosotros tenemos como letrados nos dan de los estándares más elevados en América Latina. No, pero sin lugar a dudas. Porque tienen 1 y 2 y hasta 3 maestrías. Y el tribunal los estimula y le paga un porcentaje de las maestrías. Claro que sí. Y el tribunal, en un caso único en América Latina, el tribunal organizó una maestría con la Universidad de Castilla-La Mancha en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde los más connotados profesores de Derecho Constitucional de Castilla-La Mancha y de España han venido a compartir saberes con nuestros magistrados, sentados en los mismos asientos que utilizan los letrados para su formación. No hay en el país precedente de una institución del sector público que haya invertido tanto en formación en tan poco tiempo. Y eso es una cosa
que reconocen los otros tribunales constitucionales. Nos dicen, ¿cómo ustedes han logrado eso? Pero es que nosotros nos sentamos, yo me siento como estudiante. Después de tener 44 años de profesor de Derecho Constitucional, que tú no habías nacido. Pero es que usted es un educador. Entonces, yo me siento en los mismos asientos para recibir, para aprender, porque uno nunca deja de aprender. Así Lo es. más hermoso de la enseñanza es que enseñando se aprende y que uno logra mantenerse al día. Sobre todo No. uno tiene que bregar con juventud. Claro. Porque déjame decir, una de las características Sí, principales del son- Tribunal Constitucional es que el 45% de quienes laboramos allá somos jóvenes. Bueno, tomando el estándar hasta los 35 años. Sí, claro. Y hemos apostado a la Ese es el juventud. 45%. Claro, jóvenes. Perdón, escúchame, eso es importante que usted lo diga, porque déjeme decirle, el 32.4% de los dominicanos están en esa escala. Bueno, nosotros Y usted tiene el 45%. Pero, claro, y nosotros tenemos el 52% del personal es mujer. ¿Cómo va O a sea ser? que el 50-50, el 50 y 50 de que nosotros... Por ahí el pusimos- problema de género es al revés. Vamos de nosotros Bueno, que, y más que práct- los hombres tienen que Oye, entonces interponer un recurso de prácticamente inconstitucionalidad. la mayor parte de las direcciones, salvo dos Oye, o tres, pero qué bien. salvo la dirección administrativa, general, financiera y dos o tres, el secretario, por supuesto, pero son mujeres. O sea que el tribunal se está levantando sobre la base de la juventud de las mujeres. ¿Qué es lo importante de los letrados? Lo importante es que esos jóvenes Sí, yo estoy totalmente de que acuerdo con tienen una eso. maestría por lo menos, que se están formando, ellos mismos quieren cursos, ellos mismos van a Toledo, ellos mismos van a Alicante, es una formación permanente. Eso van a ser los futuros jueces Jueces del Tribunal Constitucional. o de otras cortes, porque como todos los jueces dominicanos son jueces constitucionales, mañana un letrado de eso podrá ser juez de la Suprema Corte de Justicia. O del propio ¿Eh? Tribunal Superior O del, Electoral. o del Tribunal Superior Administrativo. Claro. O sea, es una cantera. Nosotros estamos sembrando las bases de la consolidación de un grupo profesional que va a incidir notablemente en el desarrollo de las instituciones democráticas de la República Dominicana. Entonces, los programas de pasantía nosotros los tenemos parados porque no tenemos local. Nosotros estamos, dicen que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer con lo que tiene, ¿verdad? Sí, pero El hábito no viste al monje. Claro que no. Entonces, en consecuencia, nosotros no nos quejamos, pero estamos en una situación muy precaria, en un verdadero hacinamiento. Y sin embargo, hay que ver el entusiasmo, repito, que tiene ese personal laborando. Y normalmente instituciones hermanas quieren firmar acuerdos. El Tribunal Plurinacional de Bolivia firmó un acuerdo con nosotros, la Corte Constitucional de Colombia, la Perú. Corte Constitucional de Ecuador, la de Perú, la Sala Constitucional de Costa Rica, el Tribunal Constitucional Español, en fin. Ahora hemos firmado un acuerdo que nos va a permitir un intercambio jurisprudencial. O sea, vamos a tener a mano toda la jurisprudencia que emitan los tribunales constitucionales signatarios. Eso se firmó en Ibagué en el mes de septiembre pasado. Eso se gestó en Ecuador en un congreso sobre el neoconstitucionalismo en América Latina, Claro, claro. que tiene elementos extremadamente Claro, positivos. claro. Entonces, ¿por qué es importante ese intercambio de jurisprudencia? Porque eso traduce lo que se llama el diálogo entre los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales dialogan a través de su jurisprudencia. Claro. Son realidades sociales, económicas, distintas, pero hay elementos jurídicos de la filosofía del derecho, soluciones jurídicas, principios jurídicos que son generales y que en el intercambio de experiencia
respetando la especificidad de cada país, pues se aprende y se desarrolla lo que es una buena justicia constitucional. Presidente, digo, usted es un hombre de Estado. O sea, usted no llegó al tribunal de la improvisación, o sea, usted tiene una carrera, usted fue cónsul. La gente no sabe eso, pero yo lo quiero decir. Embajador en Francia. No recuerde esas cosas. No, pero hay que decirla porque eso no me beneficia. Pero es la forma también de uno entender que quien ocupa la presidencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana es un hombre de Estado, o sea, ministro, congresista, en fin. Y como hombre de Estado, también quiero hacerle una pregunta que yo sé que le será muy fácil a usted darme la respuesta, pero es a los fines de desmontar mitos. Sí puedo. Sí, no. Sí puedo. Muchas veces los tribunales constitucionales tienen como una preferencia a fallar sus decisiones a favor del Estado. Y muchas veces se separan, digamos así, de lo que son los derechos fundamentales, si se quieren, o lo que reclaman, lo que acuden al tribunal, desde la sociedad. Yo sé que usted tiene el argumento para desmontar esa tesis, pero yo quiero que la desmontemos en este programa para que ya no hablemos de eso más. Mira, yo debo tener por aquí algún dato en ese sentido. Porque en realidad, cuando uno analiza los resultados de las decisiones del tribunal, se encuentra con que de las decisiones que ha adoptado el tribunal, un 10% han sido decisiones en contra del Estado. Hay muchas decisiones del tribunal, la mayor parte de las decisiones del tribunal, que favorecen a los grupos vulnerables, mujeres, niños, agricultores. Como por ejemplo, magistrado, que usted recuerde, por ejemplo, una decisión, sobre todo porque este es un país en donde tenemos tanta gente, por ejemplo, los campos, y gente que vive de la propia agricultura, o qué sé yo, o a los sectores más vulnerables. Mira, recuérdame dos. Yo te puedo citar de memoria. Que me den en la madre, de verdad. El caso Melotaño. Ah, sí. El caso Melotaño, un agricultor que tenía una parcela del Instituto Agrario Dominicano durante un número importante de años, más de 20 años, y el director de distrito del Instituto Agrario de una ciudad nuestra del sur decide dividir la tierra y dársela después de todos los años del mundo en que Melotaño estaba explotando esa tierra, decide coger la mitad de la tierra de él y dárselo a otro. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, no, que esa tierra le pertenecía a Melotaño. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República dice que el programa de reforma agraria, al tratarse de tierras del Instituto Agrario, pues naturalmente tiene por finalidad que cuando se asienta un parcelero de la reforma agraria, es con la finalidad de que con el paso de los años, cuando se comprueba que ese agricultor ha trabajado su tierra dignamente, la ha puesto a producir, ha elevado su familia, adquiera la titularidad definitiva. Es un estímulo hacia un título de propiedad para que ese agricultor sienta que los beneficios materiales de la nación dominicana a él le corresponden también. Entonces se revocó eso. Hay otro caso, un caso de una mujer, muy sencillo. Esa mujer era la pareja, convivía durante muchos años con un militar. No estaba casada. Pero era su pareja, magistrado. Era su pareja. La Constitución de 2010 reconoce la unión consensuada. Las parejas que tienen estabilidad
y un vínculo afectivo indiscutible, ¿verdad? Con los años, con las características que se definen en la ley o en la jurisprudencia. Esa señora, Laureana Villar, fue al plan de seguridad social de las Fuerzas Armadas a reclamar su pensión de sobrevivencia y le dijeron no, nosotros no podemos complacerla porque aquí en el reglamento dice que usted, ¿dónde está el acta suya de matrimonio? Usted tiene que estar casada. Por supuesto, no le fallaron a favor en la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción inicial, y ella fue al Tribunal Constitucional y el Constitucional le dio la razón. Y a ella le entregaron una suma importante de dinero. Qué bien. Y cuando ella recibió esa suma, dijo, bueno, yo no tenía nada y ahora yo tengo esta cantidad, no voy a decir cuál es para que no vaya. Gracias al TC, tuvo que haber dicho. Gracias al TC. Y dijo, yo no tenía nada, ahora tengo esto, gracias a algo que se llama Tribunal Constitucional. Claro. Eso es para decirte. Y en materia de expropiación, por ejemplo, cuando se declara de utilidad pública mira, desde el Estado, que no ha habido forma que compensen a la gente. Antes de entrar en eso de la expropiación. Usted me quiere desmontar la tesis. No, yo te quiero desmontar la tesis. Lo que pasa es que estos papeles... No, pero ya me convenció, ¿eh? Oye, no, pero espérate. Es que aquí hay... Ojalá yo lo encuentre. Porque yo pienso que nosotros vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque sí, claro. Tú tienes que hacer una pausa porque la gente no se ha podido parar ni a tomarse un refresco. Vamos a hacer una pausa. Yo te propongo. Vamos a hacer una pausa. Para yo buscar ese dato. Y de inmediato... Pero yo te puedo citar ahora otras múltiples sentencias. No, pero vamos a hacer la pausa. Sí, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Presidente, hablábamos de las estadísticas en cuanto... ¿Estadísticas? Sí, claro que sí. Bueno, pues yo te tengo las estadísticas aquí, ya encontré. Vamos a ver. En el 2012 nosotros dictamos 14 sentencias de las 104 que eran en contra del Estado. En el 2013, de las 290 sentencias, dictamos 30 en contra del Estado. En el 2014, de las 413 sentencias, 97 en contra del Estado. Y ya en el 2015 llevamos 3 sentencias en contra del Estado. Cristo. De manera que eso representa un 10%. Ahora, hay que decirle a la gente que el tribunal no actúa con la finalidad de dañar a nadie, claro que ni de mortificar a nadie. El tribunal le da la razón a quien entiende el tribunal que la tiene. No es porque el tribunal no tiene ninguna animosidad en contra del Estado, ni contra el ciudadano, ni para favorecer al Estado. No, nosotros creemos y tomamos nuestras decisiones en base a lo que humildemente nosotros entendemos. Podemos equivocarnos. Errar humanum est, ¿verdad? El errar es humano. Los animales no se equivocan. Los seres racionales sí. En consecuencia, nosotros no estamos para mortificar con nuestras decisiones, ni las decisiones nuestras son dadas para participar en concursos de popularidad. Son el ejercicio sincero, responsivo y responsable de del ejercicio de nuestras tareas. Y hay una parte importante de la acción del tribunal que debe ser destacada, que es la parte de la divulgación de la Constitución. Y a eso iba, porque la gente cree que nada más es dictando sentencias. Porque la ley orgánica nuestra nos obliga a participar en el desarrollo de los estudios de derecho constitucional. ¿Y cómo viene desarrollándose eso desde el tribunal? Bueno, nosotros, por ejemplo, te voy a decir, en el 2014, ¿qué hicimos? Diplomado para abogados en Samaná. Sí. Ese diplomado empezó el 26 de agosto y terminó el 1 de noviembre. Diplomado para periodistas en Santiago, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad. Conversatorios en los pueblos, en Samaná, en Santiago Rodríguez, en Bonao, en la Casa de la Cultura de Nueva York, en Barahona, en Puerto Plata, en
Y entonces nosotros formamos periodistas. El primer diplomado de 70 horas de formación, un verdadero diplomado acreditado por la Universidad, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Lo hicimos aquí, formando a los periodistas en materia constitucional, explicándoles los procesos constitucionales. Hicimos ahora ese diplomado para periodistas en Santiago de los Caballeros. Este año volvemos con una serie de actividades. Un diplomado para abogados, un diplomado para periodistas. Hasta ahora estamos pensando que el diplomado para abogados será en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, donde hay un entusiasmo extraordinario con todo el tema constitucional, alentado por la seccional del Colegio de Abogados de San Francisco de Macorís, la Universidad Nordestana. Eso es vibrante. El recibimiento que le hicieron al Pleno del Tribunal es histórico. Entonces, pero también en el programa de presentación del Tribunal en los pueblos estaremos en varias provincias. Estaremos en la provincia Elías Piña, estaremos en la provincia de Samaná. En fin, tenemos ahí un programa, son 4 o 5 provincias que ya fueron determinadas por el Pleno, de manera que al mismo tiempo nosotros impartimos a través del Departamento de Divulgación cursos en liceos, hacemos trabajos con los estudiantes, pero charlas normal y cotidianamente. Tenemos un acuerdo con el CODUE, con el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, para formar facilitadores en la Constitución. Entonces es una tarea el Tribunal Constitucional. Todo el que recibe un salario trabaja con gusto, trabaja motivado y tiene sentido de responsabilidad. No, y hay algo que lo voy a decir yo, porque a fin de cuentas uno está vinculado al tribunal y ha venido como el tribunal se ha venido comportando. La realidad es que quienes laboran en esa institución cuentan con una capacidad académica impresionante. Conozco a todos los letrados del tribunal y debo de confesar que el nivel académico de cada uno de ellos es impresionante. Y mire, yo no trabajaría en el tribunal con los niveles de formaciones que ellos tienen. Porque en cualquier institución ganarían el triple. Pero déjame decirte una cosa. Por los niveles de formación. Los letrados los escoge cada magistrado. Así es. Cada magistrado tiene 4 letrados y los escoge él, con esos elementos de capacidad que nosotros hemos señalado: la experiencia, la maestría, el talento, la capacidad de investigación, la capacidad de exponer, de redactar. Entonces, eso es una cosa que crea un estímulo tremendo. Hay que ver cómo los letrados se estimulan ellos mismos a ver quién hace mejor el trabajo. Esos trabajos se discuten con el juez. El juez le da la línea, examina, redacta, pero ellos comparten efectivamente una labor extraordinaria, y eso es una cosa de modernidad en la República Dominicana. Existe en prácticamente todos los tribunales constitucionales, con diversos nombres, con diversos números, pero es una realidad importante que el Tribunal Constitucional tiene. Nosotros tenemos metas claras, tenemos un sistema de control en el tribunal que, como es un órgano extrapoder, tiene un sistema de control. ¿Cuál es el sistema de control? El control externo está a cargo de la Cámara de Cuentas. Claro. El control jurisdiccional de los organismos, bueno, está la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, claro. Y el control del Congreso, el control legislativo, que es el control político, que es el control legislativo, y el control presupuestario. Entonces, sobre esa base, en el tribunal, nosotros contratamos a una firma por licitación a través del PNUD para que haga auditorías de autocontrol. Y entonces se trata, como puedes ver, de una estructura que está funcionando de acuerdo a los estándares más elevados de organización de entidades similares. Presidente, mire,
honestamente hablando, yo que lo conozco a usted, que no se le pega ni el polvo en la mano de un escritor. Ese no es el debate. Que yo no quiero ni siquiera que debatamos aquí. No, yo lo que te estoy haciendo Vamos es... a hablar Yo te estoy hablando para que la gente, el ciudadano común que está oyendo este programa, sepa, porque tú conoces eso. Pero eso hay que decírselo a la gente. Bueno, para está que bien, sepa cómo se maneja. Pero usted ha hablado porque hay una demasiado decisión, hay una decisión del tribunal que fue adoptada en el marco de un conflicto de competencia entre el Banco Central y la Cámara de Cuentas, que establece, en adición a una decisión del tribunal, en el marco de otro conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y la Dirección General de Contrataciones Públicas, establece el marco regulatorio de los organismos extrapoder, es decir, de los organismos autónomos constitucionales o constitucionales autónomos. No, y la verdad es que yo leí esa decisión, oye, y es una de las que a mí más me gustan. O sea, desde el punto de vista de su redacción, desde el punto de vista de cómo se fundamentó el tribunal para llegar a esa conclusión. La calidad de nuestras decisiones, déjame decir, te gustan mucho. A mí me dicen, bueno, un magistrado y presidentes de corte me dicen la verdad que las decisiones hay un rigor académico del tribunal son buenas. Hay un rigor académico. Nosotros acudimos al derecho comparado, al diálogo jurisprudencial. Tú sabes bien que en los Estados Unidos ha habido mucha oposición a utilizar el derecho comparado en materia de justicia constitucional. El juez Scalia era uno de esos que se oponía, pero eso es un debate que viene desde el siglo XIX en los Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar de cómo funciona la cosa. Una de las cosas que usted más inclusive abogaba en la reforma constitucional del 2010 era esa visión plural en la que se debía de fundamentar una constitución. Bueno, y yo creo que eso se logró. Cuando uno lee transversalmente la Constitución del 2010, sin lugar a dudas que eso aparece en la parte dogmática, en la parte orgánica, por todos lados te aparece, ese pluralismo. ¿Cómo se manifiesta ese pluralismo en el tribunal? Y me refiero a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el voto salvado, el voto disidente, en qué se diferencia uno del otro, de qué es de lo que se trata, ¿cómo que funciona la cosa? Mira, muy sencillo. En la Constitución de la República se dice que cada magistrado podrá hacer valer su disidencia. Podrá. En la ley orgánica, que fue atropelladamente conocida por todas las presiones de la guerra, el choque de trenes, las lágrimas de sangre, todo ese escenario fabulador y tú sabes, y tremendista, que había en torno a la creación del Tribunal Constitucional, pues evidentemente la ley orgánica establece, no que podrá, como dice la Constitución, sino dice, está obligado el juez a decir las razones de su voto disidente. Por supuesto, la Constitución está por encima de la ley. Claro. Yo le pedí a los magistrados, porque lo dije en el mensaje inicial que pronuncié en la sesión primera del tribunal, la audiencia, digamos, nacional y pública, que se hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí yo dije que el tribunal se comprometía a que los jueces que votaran disidentes tenían que expresar las razones por lo que lo hacían. Y que ese derecho era fundamental preservar. Presidente, claro. Entonces, yo le pedí a los magistrados, y ellos aceptaron gustosamente, unánimemente, que en lugar de aceptar el mandato de que podrá decir los fundamentos de su voto, siguiésemos el dictado de la ley que dice debe hacerlo. Y así lo hacemos. Todo el mundo dice por qué razón no está de acuerdo con la decisión mayoritaria. He sido el mayor garante y el mayor defensor del voto disidente. Y lo he ejercido 4 o 5 veces en que he estado en total minoría en el tribunal. Y qué bueno, porque el voto disidente de hoy puede ser el voto mayoritario. Claro. Eso es esencial en la democracia. Si hay pluralidad en la sociedad, indiscutiblemente,
como los jueces del tribunal son extraídos de la sociedad, también necesariamente debe y tiene que haber diversidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el voto salvado? El voto salvado se cuenta para la suma de la mayoría. Eso se dice, el voto salvado es aquel que concurre a la formación o en la formación de la mayoría. ¿Qué significa? Yo estoy de acuerdo con la decisión final, yo lo pongo, te voy a poner el ejemplo que yo pongo. Yo estoy de acuerdo con la decisión final, pero considero que había otra manera de llegar a la decisión final. Claro. ¿Verdad? Cuando tú vas para Santiago y tú vienes del nordeste, tú tienes dos caminos. O coges la carretera de Macorís, Altenares, Salcedo, Moca, Licey al medio, Santiago, o coges la carretera Macorís al cruce de la autopista Duarte, llegas a La Vega y llegas a Santiago. Tú como quieras vas a llegar a Santiago, pero por vías diferentes. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Tú estás de acuerdo en que tienes que ir a Santiago. Ese es el voto salvado. Tú estás de acuerdo con la decisión, pero puedes estar en desacuerdo sobre algún tipo de argumento, sobre un giro de la interpretación, sobre una expresión que se hace en la ratio decidendi, en las razones de la decisión. Y entonces tú dices, yo voto, pero hago un voto salvado. Y digo, yo estoy de acuerdo con la decisión, pero debió haberse hecho tal y cual cosa. El voto disidente no. El voto disidente, tú estás en contra de la decisión, estás en contra de la motivación, tú, y lo más importante, estás en contra de lo que se ha decidido. En el voto salvado, tú estás a favor de lo que se ha decidido, pero difiere, disiente en cuanto a la motivación a la vía que se haya utilizado, al razonamiento o a la interpretación que se haya utilizado. Es increíble, pero el tiempo se acabó. Inclusive la directora de esto me está dando 2 minutos adicionales del extraordinario programa que está usted haciendo hoy. Gracias a ti. No. Ya hacer las preguntas. Gracias a usted. Que me permiten desarrollar temas. No. ¿Verdad? Gracias a usted. Una de las cosas que confluyen en un tribunal, y de eso usted sabe mucho, son las ideologías. Y eso es la gran riqueza de un tribunal. ¿Cuál es la que domina el tribunal en la actual coyuntura? ¿La liberal, la conservadora, la de centro? Porque generalmente, cuando uno ve, por ejemplo, cómo funciona la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional de esa nación, uno ve muchas veces cómo los de centro son los que dominan, los de la derecha a veces son los que dominan. ¿Cuál es la que domina en el tribunal? Eso te va a tocar a ti, escribirlo y analizarlo. Yo creo que todavía no es tiempo para señalar cuáles son los matices ideológicos de las decisiones del tribunal. Sí te puedo decir una cosa. En el tribunal, el funcionamiento, en el proceso de adopción de las decisiones, puede ser fuerte. Nosotros nos enfrentamos cívicamente con argumentos jurídicos fuertemente. A veces yo que doy los turnos anoto 17, 18, 20 intervenciones en un caso. Alguien que interviene 2 o 3 veces. Pero tan pronto se toma la decisión, óyeme, la mayor que haya tomado el tribunal, al otro día nadie habla. Pero claro, de por en el tribunal, absolutamente, eso no es tema entre nosotros. Qué bien. Afuera pueden estar hablando lo que digan de la decisión, pero nosotros, cuando se termina un caso, ahí lo dejamos. La decisión habla, usted escribe su voto disidente, escribe su voto salvado, pero todo sigue igual, y yo digo que habrá que esperar, porque 3 años es poco, para ver los matices. Ahora han rendido mucho en 3 años ustedes. Nosotros hemos emitido 801 decisiones. Oye, pero eso es un récord. Entre 3 años son más de 200. No, ese es el Tribunal Constitucional que más ha producido en los primeros 3 años de América Latina. Bueno, entonces eso es así. Ahora, yo te digo una cosa. A nosotros, ¿de dónde nos trajeron? Los jueces, los 13 jueces. No nos trajeron ni de Asia, ni de Oceanía, claro que, ni por de los suerte, Estados Unidos.
Nosotros somos dominicanos. Por suerte. Entonces nosotros representamos la diversidad Claro. ideológica, social, cultural y religiosa de la República Dominicana. Ahora, con el paso de los años, alguien en el observatorio de esa sentencia, cuando se presenten temas importantes y se sigan presentando como ya se han presentado, entonces después uno hace un examen y dice, bueno, había una tendencia liberal, había una tendencia en tal sentido, pero eso nosotros no podemos decir cuál es la tendencia y todavía ha pasado muy poco tiempo para decir, digamos, el matiz filosófico jurídico que, además de la cuestión personal, habrá que comparar tribunales. Claro, claro. Habrá que decir, el tribunal de tal época, se distinguió por esto. El otro, por tal cosa. Que es lo que porque generalmente más que se los hace. individuos, Claro. lo que habrá que juzgar son las decisiones. Claro, porque claro, tú puedes claro. votar a favor o en contra. Pero lo que queda para la historia es la decisión que se adoptó. Presidente, Nadie anda claro. buscando después qué es lo que fue, quién votó de esta manera o que la otra. Presidente. Excepcionalmente, en la historia constitucional se hace, pero lo que se refleja es la decisión tomada. Presidente, el tiempo se agotó, pero usted me dio la respuesta que yo quería que usted me diera. Porque lo que yo quería que quedara sobre la mesa es que cuando no se dan en un tribunal esas controversias, es cuando no hay justicia constitucional. Y con esa respuesta que usted ha dado, no hay duda que la misma responde lo que como pregunta yo quería lograr. Mira, yo te anticipo que hay justicia constitucional. hay una en la decisión que República. va a salir en estos días, muy importante, en la que yo voté disidente. Qué bien. Y me siento muy tranquilo. Claro, muy contento. claro, Y claro. mis compañeros respetan eso. Claro, claro. Y yo voy a dar gusto escribiendo la disidencia. Qué bien. Porque creo que es importante. No, y además es como Además, que tú quieres un ejemplo de más democracia interna, que el presidente sea minoritario en un caso. Bueno. Eso habla de la seriedad, de la competencia de esos magistrados, de su entereza que tienen No, y además es también... y de su independencia, por supuesto. Pero también es llegar a la conclusión de que aun cuando uno tenga una diferencia de criterio con otra persona, eso no quiere decir que el otro no tenga la razón, sino que uno no está de acuerdo con él. Pues sencillamente. De todos modos, Pero presidente... esa es la democracia. Definitivamente ¿verdad? que La sí. tolerancia. Definitivamente que sí. Presidente, el tiempo se agotó, es increíble. Y la verdad es que me ha dado mucha satisfacción haber hecho este programa con el presidente del Tribunal Constitucional. Así que... El Tribunal Constitucional es un niño de 3 años. Seguirá creciendo. Sí, pero que está creciendo demasiado rápido, en honor a la verdad. Así que en nombre de la Fundación... Protegido por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. En nombre de la Fundación, en nombre del país, le agradezco el que me haya correspondido a esta invitación, a este su conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.